Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos y ahora estamos en el capítulo número 12, primera parte, que lleva por título La unión de Iglesia y Estado. Si la mutua adulación de Constantino y los obispos les había preocupado solo a ellos mismos, habría sido una cuestión de muy poca importancia en verdad, pero esto no era así. Cada lado representó un interés importante. Constantino simplemente representó al Estado y los obispos a la Iglesia, y su mutua adulación era solo la cobertura de un profundo y lejano esquema alcanzado en el que cada parte estaba decidida a trabajar al máximo por sus propios intereses. Era el objetivo de Constantino para hacer de la teología una rama de la política. Era la esperanza de todos los obispos del imperio de hacer de la política una rama de la teología. En consecuencia, en su toadismo mutuo estaban involucrados los intereses de ambos, tanto la Iglesia y el Estado, y el bienestar de la sociedad humana para las edades por venir. Por lo tanto, para el reinado de Constantino el Grande, debe ser referido el comienzo de esos oscuros y lúgubres tiempos que oprimieron a Europa durante 1000 años. Es el verdadero cierre del Imperio Romano, el comienzo del griego. La transición de uno a otro es enfático y marcado abruptamente por una nueva metrópoli, una nueva religión, un nuevo código y sobre todo una nueva política. Un hombre ambicioso había alcanzado el poder imperial personificando los intereses de un grupo en rápido crecimiento. Las inevitables consecuencias eran una unión entre la Iglesia y el Estado, un desvío de las clases peligrosas de los caminos civiles a los eclesiásticos y la decadencia y materialización de la religión. Para exponer el relato verdadero de la semilla que fue sembrada en el funcionamiento de esta intriga mutua y para indicar ciertos frutos inevitables de ello, debemos ahora emplear nuestros pensamientos. Como vamos a considerar actos que fueron de gran alcance y rastrear sus consecuencias, seguiremos a sus resultados lógicos cada acto especial a medida que ocurre antes de notar el siguiente. Cuando se formó la alianza entre Constantino y lo que le fue representado como cristianismo, fue con la idea de su parte de que esta religión formaba un cuerpo unido en todo el imperio. Como se ha demostrado, esto era cierto en cierto sentido, porque la persecución llevada a cabo por Galerio bajo los edictos de Diocleciano estaba en contra del cristianismo como profesión sin distensión alguna como a sus fases, y esto hizo que todas las diferentes sectas se mantuvieran juntas como una en defensa de los principios que eran comunes a todos. Por tanto, la unidad esencial de todas las profesiones del cristianismo supuso que era un hecho, y de todas sus acciones y escritos posteriores, es seguro que las representaciones le habían sido hechas por los obispos de una manera más fuerte en medida de lo que era verdad, y en una medida infinitamente más fuerte de lo que encontró en la práctica. Como también se ha demostrado, la alianza con el cristianismo en su parte era totalmente política y meramente una parte de la maquinaria de la política diseñada para reunir de nuevo los elementos divididos del imperio en un todo armonioso, según lo contemplado por Diocleciano, siendo representado para él por los obispos que lo conocieron en la Galia en el año 311 después de Cristo, que el cristianismo era un cuerpo unido, que si lo apoyaba, a su vez sería un poderoso apoyo para él. Aceptó sus representaciones como la verdad y formó la alianza únicamente como parte de sus designios políticos y para ayudarlo a seguir adelante en su declarada misión de unir al mundo bajo una sola cabeza. Pero una aparente unidad sobre los grandes principios comunes a todas las sectas del cristianismo,
creado por una defensa de los derechos de los cristianos a creer y a adorar de acuerdo al dictado de su propia conciencia, y una unidad real que permanecerían juntos en la hermandad cristiana bajo los halagos del favor imperial, eran dos cosas muy diferentes. Fue bastante fácil para todas las sectas en las que el cristianismo pretendía en ese momento estar representado, estar juntos contra un esfuerzo del poder imperial para aplastar la existencia del mismo nombre, así como el derecho a profesar eso. No fue tan fácil para estas mismas denominaciones estar juntos como uno, representando la caridad y unificando la influencia del cristianismo, cuando el apoyo imperial, la influencia imperial y el poder imperial eran los premios a ganar. Por tanto, aunque la alianza se formó con lo que se suponía que era el cristianismo en su conjunto, sin ningún respeto a las divisiones internas, se descubrió muy pronto que cada facción particular de la profesión cristiana era ambiciosa para ser reconocida como aquella que estaba todos los demás. El cristianismo estaba representado con toda seguridad. Los obispos estaban listos y dispuestos a representar a Constantino, y que el cristianismo era uno. Así se lo representaron. Y aunque entró en la alianza con ese entendimiento, la alianza apenas se formó bien cuando le correspondía decidir entre las facciones en conflicto y divisiones justo donde se encontraban. El edicto de Milán ordenó que la propiedad de la iglesia, que había sido confiscada por los edictos de Diocleciano, debía ser restaurada a todo el cuerpo de cristianos, sin ninguna distinción en cuanto a sectas o nombres particulares. Por lo tanto, ejecuta esa parte del edicto. Y esto decretamos además con respecto a los cristianos, que en los lugares en los que antes estaban acostumbrados a reunirse, que también anteriormente escribimos a su fidelidad, en una forma diferente, que si cualquier persona los ha comprado, ya sea de nuestra tesorería o de cualquier otro, estos se los devolverán a los cristianos, sin dinero y sin exigir ningún precio, sin ningún valor añadido o aumentado, sin dudarlo más. Y si alguno ha pasado a recibir estos lugares como regalos, los restaurarán lo antes posible a los cristianos. De modo que si los que compraron o los que los recibieron como regalo pueden acudir al gobernador provincial como juez, esa provisión también puede ser hecha para ellos con nuestra clemencia. Todo lo que será necesario ser entregado al cuerpo de cristianos por vuestro cuidado, sin ningún retraso. Y puesto que se sabe que los propios cristianos, no solo aquellos lugares donde estaban acostumbrados a encontrarse, pero otros lugares también, pertenecientes no a individuos entre ellos, sino al derecho de todo el cuerpo de cristianos, ustedes también mandarán a todos estos, en virtud de la ley antes mencionada, sin ninguna vacilación, para ser restituida a estos mismos cristianos, es decir, a su cuerpo y a cada convertículo respectivamente. La consideración antedicha, a saber, siendo observada, a saber, que los que, como hemos dicho, los restauren sin tasación ni precio, puede esperar su indemnización de nuestra generosidad y libertad. En todo lo que le corresponderá a usted exhibir sus esfuerzos, tanto como sea posible al citado cuerpo de cristianos, que nuestras órdenes sean cumplidas más rápidamente que igualmente en esta disposición puede ser hecha por nuestra clemencia, por la preservación de la tranquilidad común y pública. Porque por estos medios, como se dijo antes, el favor divino con respecto a nosotros, que ya hemos experimentado en muchos asuntos, seguirá firme y permanente en todo momento, pero que el propósito de esta nuestra ordenanza y liberalidad sea extendida al conocimiento de todos. Se espera que estas cosas escritas por nosotros deben ser propuestas y publicadas al conocimiento de todos, que este acto de nuestra generosidad y bondad no puede ser desconocido para nadie.
Esto era lo suficientemente apropiado en sí mismo, pero Constantino y los obispos habían formado una alianza con fines políticos. Los obispos habían prestado a Constantino su apoyo, fruto de lo que estaba disfrutando, y ahora exigieron que él debía rendir el retorno esperado. En consecuencia, la restauración de la propiedad de los cristianos. Bajo el Edicto de Milán, apenas habían comenzado que las contiendas que habían sido levantadas antes de la persecución tardía entre la Iglesia de Roma y las iglesias de África no eran solo hechas para asumir un significado nuevo y político, pero fueron una cuestión sobre la que asegurar el reconocimiento imperial y el establecimiento legal de la Iglesia católica, como ya se había establecido la regla de que todos los que no estuvieran de acuerdo con los obispos de la Iglesia Católica eran necesariamente herejes y no cristianos. Ahora, el reclamo por la Iglesia Católica que, por lo tanto, ninguno de ellos podría ser partícipe de los beneficios del edicto que restauraba la propiedad a los cristianos. La Iglesia Católica disputa el derecho de los herejes a recibir bienes o dinero en virtud del Edicto de Milán, disputando su derecho al título de cristianos. Esta forzada decisión imperial sobre la cuestión de quienes eran cristianos. La disputa se planteó en África.